El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda obra encubierta, sea buena o mala. En este día continuamos con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras y lo hacemos culminando el libro de Primero de Samuel, con los capítulos 28 hasta el 31. En aquellos días los filisteos juntaron sus fuerzas para atacar a Israel. Y dijo Aquis a David: «Ten bien entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos». David respondió a Aquis: «Entonces verás por ti mismo lo que tu siervo puede hacer». Y Aquis dijo a David: «Por tanto te nombraré mi guarda personal para siempre». Samuel ya había muerto, todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Ramat, su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los médiums y espiritistas. Los filisteos se juntaron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y su corazón se turbó en gran manera. Consultó al Señor, pero no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus servidores: «Buscadme a una medium para consultarla». Sus criados respondieron: «En Endor hay una medium». Saúl se disfrazó, se puso otro vestido y fue de noche con 2 hombres a ver a esa mujer. Le dijo: «Te ruego que me consultes a algún espíritu, que me hagas subir a quien yo te diga». La mujer contestó: «Tú sabes que Saúl ha cortado del país a los médiuns y a los espiritistas. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme matar?». Entonces Saúl le juró por el Señor: «Vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto». La mujer le preguntó: «Entonces, ¿a quién te haré venir?». Él respondió: «Haz venir a Samuel». Cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz a Saúl: «¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl». El rey le dijo: «No temas. ¿Qué has visto?». Ella respondió: «He visto un espíritu que sube de la tierra». Él preguntó: «¿Qué aspecto tiene?». Ella respondió: «Un anciano cubierto de un manto». Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillando su rostro a tierra, hizo una gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?». Saúl respondió: «Estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí. Dios se apartó de mí y no me responde, ni por profeta, ni por sueño. Por eso te llamé, para que me declares qué debo hacer». Entonces Samuel dijo: «Si el Señor se apartó de ti y es tu enemigo, ¿para qué me preguntas a mí? El Señor ha hecho como habló por medio de mí. Ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto. Él entregará a Israel junto contigo a los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. El Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos». Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Quedó sin ninguna fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido. Entonces la mujer se acercó a Saúl, y al verlo tan turbado le dijo: «Tu criada ha obedecido tu voz».
arriesgué mi vida y oí tu palabra. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré ante ti un bocado de alimento para que comas y recobres tus fuerzas y sigas tu camino. Pero él rehusó diciendo, no comeré. Entonces sus servidores y la mujer lo instaron y él obedeció. Se levantó del suelo y se sentó sobre una cama. Aquella mujer tenía un ternero gordo y lo mató. Tomó harina, la amasó y coció pan sin levadura. Lo trajo a Saúl y a sus servidores. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron esa noche. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afet, e Israel acampó junto a la fuente de Jezreel. Los príncipes filisteos marcharon en compañías de a 100 y de a 1000 hombres, y David y los suyos iban a la retaguardia con Aquis. Los príncipes filisteos preguntaron, ¿qué hacen estos hebreos aquí? Aquis respondió, este es David, que era siervo de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo durante muchos días y años, y desde que se pasó a mí hasta hoy, no hallé ninguna falta en él. Entonces los príncipes filisteos se enojaron con Aquis y le dijeron, despide a ese hombre, que se vuelva al lugar que le señalaste. No venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con la cabeza de estos hombres? ¿No es este aquel David de quien cantaban Saúl hirió a sus 1000 y David sus 10,000? Aquis llamó a David y le dijo, vive el Señor, que tú has sido recto, y me ha parecido buena tu salida y tu entrada conmigo. Ninguna cosa mala he hallado en ti, desde que viniste a mí hasta hoy, pero no agradas a los príncipes. Vuélvete, pues, y ve en paz, para no desagradar a los príncipes filisteos. Replicó David a Aquis, ¿qué mal hice? ¿Qué hallaste en tu siervo desde que estoy contigo, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Aquis respondió, sé que has sido bueno en mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes filisteos han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y tus siervos, levantaos al amanecer y partid. Entonces David y los suyos se levantaron de mañana y volvieron a la tierra de los filisteos. Y los filisteos se fueron, y los filisteos se fueron a Jezreel. Cuando David y los suyos llegaron a Siclat, al tercer día, encontraron que los amalecitas habían invadido el sur y a Siclat, habían desolado a Siclat y le habían prendido fuego, y habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. A nadie habían muerto, sino que los llevaron y siguieron su camino. Llegaron pues David y los suyos a la ciudad, y la vieron quemada, y sus esposas e hijos llevados cautivos. Entonces David y su gente alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltó la fuerza para llorar. También habían llevado a las 2 esposas de David, a Ahinoam, jezreelita, y a Abigail, la que había sido esposa de Nabal en Carmel. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba amargado, cada uno por sus hijos e hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios, y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó al Señor, ¿seguiré a esta tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partió pues David con sus 600 hombres, y llegaron al torrente Besor, donde quedaron algunos. David siguió con 400 hombres, 200 quedaron atrás, porque cansados no pudieron pasar el torrente Besor. Y hallaron en el campo a un egipcio que trajeron a David, y le dieron
de comer y beber. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Después de comer se reanimó, porque en 3 días y 3 noches no había comido ni bebido. David le preguntó: ¿De quién eres? ¿De dónde eres? El joven respondió: Soy siervo de una amalecita que me dejó hace 3 días, porque yo estaba enfermo, pues hicimos una incursión al sur, en Cereti, a Judá y al sur de Caleb, y pusimos fuego a Siclat. David le dijo: ¿Me llevarás a esa tropa? Y el joven le dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás a mi amo, y te llevaré a esa gente. Entonces lo llevó, y los amalecitas estaban esparcidos por toda esa tierra comiendo, bebiendo y haciendo fiesta, por toda la gran presa que habían tomado de los filisteos y de Judá. Y David los abatió desde el alba hasta el atardecer del día siguiente, y no se escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que huyeron en camellos. Y David libró todo lo que los amalecitas habían tomado, y también a sus 2 esposas. No les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos e hijas, del robo y de todo lo que habían tomado. David lo recobró todo. David tomó también las ovejas y el ganado mayor, lo llevaron delante y dijeron: Esta es la presa de David. Y llegó David a donde estaban los 200 hombres que no habían podido seguir y que habían quedado en el torrente Besor. Salieron a recibir a David y a los que estaban con él. Y cuando David llegó cerca de ellos, los saludó. Entonces los malos y perversos que habían ido con David dijeron: Siendo que estos no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos tomado, sino a cada uno su esposa y sus hijos, que lo tomen y se vayan. Pero David les dijo: Hermanos míos, no hagáis eso con lo que nos ha dado el Señor, que nos guardó y entregó en nuestras manos esa banda que vino sobre nosotros. ¿Quién os dará razón en esto? Igual parte ha de ser de los que van a la batalla, como los que quedan en el bagaje. Les toca partes iguales. Desde aquel día eso fue ley y norma en Israel. Cuando David llegó a Siclat, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: Aquí va una bendición para vosotros de la presa de los enemigos del Señor. También envió a los que estaban en Betel, en Ramot del sur, en Jatir, en Aroer, en Sismot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Horma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Mientras tanto, los filisteos pelearon con Israel, y los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. La batalla se agravó sobre Saúl, y lo alcanzaron los arqueros, y fue muy herido por ellos. Entonces dijo a su escudero: Saca tu espada y pásame con ella, para que no vengan los incircuncisos y me pasen y me encarnezcan. Pero su escudero no quiso, porque estaba muy atemorizado. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando el escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así Saúl murió en aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Y los israelitas del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas
y mandaron publicar la noticia en todo el país de los filisteos, en el templo de sus ídolos y entre su pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Pero cuando los de Jabes de Galaad oyeron eso que los filisteos hicieron a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes, anduvieron toda aquella noche y quitaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos del muro de Bet-San. Volvieron a Jabes y los quemaron allí, y tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un tamarisco en Jabes, y ayunaron 7 días. Primer libro de Samuel, capítulos del 28 hasta el 31. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra lectura de las Sagradas Escrituras, culminando este primer libro de Samuel con la muerte del rey Saúl, un rey que al inicio comenzó con mucha humildad, pero se dejó llenar de orgullo, a tal punto de desobedecer a Dios y de consultar incluso hasta una divina, que era una abominación para el pueblo de Dios. Esta lectura debe llamar a nuestra reflexión para poder cuidar nuestra vida espiritual y siempre aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, depender del Señor en todo momento. Será hasta la próxima oportunidad, cuando continuemos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, iniciando el segundo libro de Samuel. Que Dios te bendiga.